Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Diabetes, salud sexual y COVID. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de este programa Diabetes y yo, propuestas que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Les saludamos Gisela Ayala y una servidora María Eugenia Pulido, y nos da muchísimo gusto volver a entrar en contacto con ustedes viernes a viernes a las 12 en punto por Radio Educación, en este programa ya que es añejo en el tema que tratamos siempre, que es diabetes y todos los temas a su alrededor. Y bueno, pues vamos a iniciar con una súper invitada el día de hoy, que hace mucho que no nos visitaba en este programa, pero antes vamos a escuchar una introducción al tema. La Organización Mundial de la Salud define la salud sexual como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. A continuación compartimos con usted algunas recomendaciones para tener una vida sexual plena. Lo primero de todo y más importante es tener hábitos de vida saludables, como seguir una dieta equilibrada, dormir entre 7 y 8 horas diarias y practicar al menos 30 minutos de ejercicio todos los días. En cuanto a la edad, le recordamos que es falsa la creencia de que el sexo lo practica solo la gente joven y que los problemas de salud sexual son cosas de la edad. Las dificultades para disfrutar del sexo pueden presentarse en cualquier momento. Muchos jóvenes sufren dificultades como la eyaculación precoz o la disfunción eréctil. Otro consejo para usted es que el primer apoyo a la hora de poner solución a un problema de salud sexual se encuentra en la pareja. En muchos casos, el tratamiento de determinadas patologías incluye la participación de la pareja. Juntos es mejor. Los problemas deben consultarse con un profesional, ya que muchas dificultades sexuales permanecen muchos años sin diagnosticar por el desconocimiento de quien las sufre o por una actitud pasiva ante los síntomas. Es importante la consulta con un especialista. Estos consejos fueron elaborados con información de la agencia Europa Press. Quédese con nosotros para conocer mucho más sobre diabetes, vida sexual y pandemia. Acompáñenos en esta emisión. Gracias por estar con nosotros en este programa que cada viernes está con ustedes, Diabetes y yo, propuestas que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Vamos a hablar el día de hoy de salud sexual, salud de pareja, que siempre es un tema importante cuando se trata de diabetes, y hoy también dentro del marco de esto que estamos viviendo ya por muchos meses, que es la pandemia. Me da mucho gusto saludar a mi compañera Gisela Ayala, quien comparte con nosotros este programa. Gisela, ¿qué tal? Maru Pulido, muchas gracias por la presentación. Pues sí, todos los viernes tenemos temas muy interesantes y hoy, justamente para hablar de salud sexual, de diabetes y todo esto en medio de la pandemia, nos acompaña una gran experta en el tema. Ella es Claudia Rampazzo, quien es médica general por la UNAM, terapeuta sexual y de pareja, y de verdad que además una persona con la que da gusto conversar. Bienvenida, Claudia. Muchísimas gracias. ¿Cómo están, Maru, Gisela, todo el equipo? Gracias. Muchísimas gracias por la invitación, qué amables. Pues Gracias, un placer Claudia. estar con ustedes y hablar de este tema tan importante. Y ahora encrudecido con la y para pandemia. nosotros también es un placer tenerte en este programa, Claudia. Bienvenida nuevamente. Gracias, gracias. Bueno, pues salud sexual es un tema que siempre nos interesa en este programa, y bueno, analizarlo desde la perspectiva de diabetes, ¿no? Cómo puede afectar esta condición de salud, la diabetes, en la vida sexual
de cada uno de nosotros y ofrecer pues siempre recomendaciones al respecto. Y sobre todo cuando se vive con la condición de la diabetes, que tiene que ver pues mucho aprendizaje en cuanto a la condición. Y pues la primera pregunta, Claudia, sería, ¿qué es lo que ocurre en nuestro organismo? ¿Qué es lo que ocurre en el organismo de las personas que viven con diabetes y su sexualidad? Sería como la primera pregunta. Bien, muy bien, Maru. Pues es una pregunta interesantísima porque toda persona que haya descubierto el diagnóstico, que haya ido al médico y le digan o le den esta noticia de que tiene diabetes mellitus, normalmente, pues lo primero que sucede, como ustedes bien lo sabrán, pues hay como un shock y a veces un síndrome de estrés postraumático, justamente por esta sensación de pérdida de salud, ¿no? Y por todos los mitos que hay en torno a que si con la diabetes vas a quedar ciego, te va a quedar insuficiencia renal, te van a amputar las piernas. Es decir, normalmente las personas lo que conocen de la diabetes pues son las partes digamos los aspectos terminales o muy complicados de la enfermedad, y desafortunadamente cuando les dan ese diagnóstico pues en eso piensan, ¿no? De aquel tío, aquel abuelito al que le amputaron el pie o que dejó de ver o que estaba con diálisis, etcétera. Entonces, en primer lugar, bueno, pues el diagnóstico genera un impacto que no necesariamente pues es leve, ¿no? En algunas personas, dependiendo del carácter, del temperamento de cada quien y de cómo lo maneje el médico también en esta interacción en el consultorio, pues eventualmente podrá ser un poco más suavecito, un poco más fuerte, pero sí es un impacto y una sensación de pérdida de salud. Algunas personas entran en duelo, algunas entran en pánico, en síndrome de estrés postraumático, y evidentemente estas condiciones, tanto de síndrome de estrés postraumático como de duelo, pues ellas de por sí van a afectar la vida de la persona y además van a afectar su vida sexual. Pero hablando más allá del aspecto emocional, que sí es un aspecto importante, también me gustaría tomar el tema de que la diabetes mellitus en hombres y en mujeres afecta básicamente a dos sistemas. Uno es el cardiovascular circulatorio, el otro es el neurológico. O sea, el hecho de que haya exceso de glucosa circulando en sangre, pues hace de alguna manera que los vasos sanguíneos se dañen por dentro y los nervios también dejen de funcionar como normalmente funcionaban. Y esto no solamente afecta pues a los órganos genitales o ¿no? al aparato genitourinario, sino a las extremidades y a todas las partes del cuerpo en donde hay una inervación muy fina o vasos sanguíneos muy pequeñitos, ¿no? Por eso, bueno, pues en aquellos casos en donde hay complicaciones, justo lo que piensa el paciente cuando le dan el diagnóstico, bueno, pues hablamos de insensibilidad en los dedos de los pies, insensibilidad o molestias en las piernas, ¿no? Y eventualmente también molestias o consecuencias no tan agradables a nivel genital y de respuesta sexual. Entonces, se sabe, está demostrado que sobre todo en el caso de los varones, el hecho de tener diabetes mellitus aumenta 3 veces el riesgo de padecer disfunción eréctil. Y la disfunción eréctil, que coloquialmente conocemos como impotencia, falta de erección, ¿no? Pues básicamente consiste en el hecho de que el hombre no logra o no mantiene, o le cuesta muchísimo trabajo lograr o mantener de manera recurrente y persistente la erección como para tener una relación sexual satisfactoria. Entonces, estos varones con este diagnóstico de diabetes mellitus, pues tienen que estar atentos al funcionamiento de sus genitales. Por otro lado, bueno, los hombres con diabetes mellitus, aún en los casos en los cuales hay control, pero bien sabemos que mientras más control, mientras mejor control de la glucosa, mucho menos repercusión va a tener en la salud en general y en la salud sexual, ¿no? Pero otra cosa que afecta la diabetes mellitus en los varones es el deseo o apetito sexual. Entonces, muchos hombres refieren sentirse cansados, refieren sentirse apáticos con respecto a la sexualidad y a veces intentan los encuentros sexuales, pero al tener una mala respuesta de su pene, desafortunadamente abandonan, ¿no? La misión, y entonces se vuelve un círculo vicioso bastante desafortunado en donde intentan el encuentro sexual, no logran la erección, se desesperan y entonces abortan,
¿no? El hecho de buscar a su pareja para tener relaciones sexuales, y entonces muy frecuentemente esta pérdida de deseo y esta pérdida de funcionamiento hace que el varón tenga menos frecuencia erótica o una frecuencia mucho menor de búsqueda de actividad sexual con la pareja. Esto pasa en los varones. Ahora, también hay afectación en la eyaculación, aunque no es tan común. Puede haber tanto eyaculación precoz como eyaculación retardada, justamente por la afectación de los nervios, sobre todo la eyaculación retardada. Pero en las mujeres, ¿qué sucede? Bueno, pues aquellas mujeres con diagnóstico de diabetes mellitus, así como pasa con los varones, pueden tener deseo sexual disminuido, o sea, digamos, notan que tienen poco apetito sexual. Sabemos que el apetito sexual se manifiesta con pensamientos sexuales, fantasías eróticas, ganas de autoerotizarnos o masturbarnos y ganas de buscar a la pareja para tener una interacción erótica con ella. Entonces, hay una disminución global de estas funciones, es decir, hombres y mujeres que tienen poco deseo sexual refieren que han disminuido sus pensamientos eróticos, han disminuido la cantidad de veces que se autoerotizan o masturban, fantasean menos. Si antes utilizaban pornografía, pues la usan menos o de plano no la utilizan, y buscan menos a sus parejas para tener una interacción con ellas. En el caso de las mujeres en específico, lo que se ha visto es que si hay diabetes mellitus, y sobre todo si hay mal control de la glucosa, pues es muy común que las mujeres tengan infecciones vaginales e infecciones de las vías urinarias. Y bueno, pues las mujeres que nos escuchan, si han tenido una infección vaginal o han tenido una infección de vías urinarias, recordarán lo molesto que puede llegar a ser intentar tener relaciones sexuales en este contexto y con esos síntomas, ¿no? Con ardor, con comezón, con flujo, ¿no? Normalmente las infecciones oportunistas son las más comunes a nivel vaginal, es decir, por hongos, que normalmente están ahí, pero al aumentar los niveles de glucosa y al estar la vagina, digamos, con una ambientación ideal para su reproducción, bueno, pues estos microorganismos oportunistas se reproducen con mucha más facilidad. Entonces hay infecciones vaginales que molestan o interrumpen o interfieren en los encuentros sexuales. Puede haber dolor durante el coito, puede haber alteraciones de la lubricación vaginal, que es bien importante justamente mecánicamente para que haya una relación sexual no dolorosa y satisfactoria. También hay problemas para alcanzar el orgasmo, debido justamente al hecho de que se retarda la conducción nerviosa, y el orgasmo está hecho justamente, ¿no?, de esta posibilidad de que los nervios funcionen bien. Si no funcionan bien los nervios, el orgasmo es bastante poco probable. Entonces las mujeres se quejan de que no alcanzan el orgasmo, de que el coito es doloroso, de que tienen poco deseo sexual, y entonces se puede encrudecer esto. Sí, doctora, gracias. ¿Y por qué no es lo mismo en los hombres que en las mujeres? Que viven con diabetes? Sí, que quede como un poquito más explicado para todas, para todos, cuáles son las grandes diferencias en estas afectaciones cuando se viven con diabetes. Sí, fíjate, Maru, que esa es una pregunta interesante. Desafortunadamente, muchos hombres centran su virilidad y su valor como hombres viriles, masculinos y poderosos y potentes y valiosos en su pene, lo cual es una cosa terrible. O sea, la masculinidad centrada o concentrada en una parte del cuerpo es una locura. O sea, es como si las mujeres centráramos nuestra feminidad en una mama, ¿no? Entonces, bueno, pues es un absurdo, pero desafortunadamente cultural y además biológicamente parecería que es así. O sea, si nos fijamos en todas las culturas del mundo, en todas las manifestaciones artísticas de virilidad, de hombría, de poder, ¿no? Todos los símbolos fálicos que tienen que ver con el pene, pero el pene no flácido, el pene erecto, pues esto nos remonta a lo que estoy platicando justamente ahorita. O sea, el hombre centra su masculinidad en la capacidad eréctil que pueda tener. No todos, pero muchos de ellos. De tal manera que la falta de erección, como además es notoria, o la dificultad para alcanzar la erección, es notoria, y es mucho más notoria que la falta de lubricación vaginal. O sea, como dicen mis pacientes, bueno, pues las mujeres podemos taparle el ojo al macho y a lo mejor podemos utilizar un lubricante, ¿no? Y eso puede disimular la mala lubricación. Si tenemos dolor, bueno, pues lo avisamos a la pareja y a lo mejor cambiando de postura la cosa mejora un poquito, pero
digamos, el hecho de no tener erección es algo evidente, notorio, que el varón percibe y que la pareja también. Entonces, el hombre, en términos generales, emocionalmente está más afectado por esta falta de erección, estas fallas en la erección, con respecto a las disfunciones que puedan presentarse en las mujeres por diabetes mellitus. Y en ese sentido, Claudia, lo has definido súper bien. En ese sentido, ¿cómo podemos ir dejando recomendaciones? Porque ya lo mencionaste. Una de las mejores recomendaciones que se puede hacer es un manejo adecuado de los niveles de azúcar o glucosa para evitar que, pues, la hiperglucemia o niveles elevados te vayan dañando poco a poco, pero también te sientes cansado. Cuando tienes el azúcar alta, sí, claro, no te dan ganas de nada, ¿no? Entonces sería como la primera recomendación. Pero tú como terapeuta sexual y de pareja y familiar, ¿qué otras recomendaciones como para preparar el ambiente, como para sentirnos más a gusto? ¿Qué otras recomendaciones podrías dar? Bueno, como tú bien dices, Gisela, la verdad es que sí, tanto la hiperglicemia como la hipoglucemia pues generan cambios en el estado anímico y por supuesto las personas se sienten más cansadas o tan cansadas que dicen, bueno, pues de sexo ni hablemos, deja tú el sexo, o sea, ni siquiera me dan ganas de ver la tele, ¿no? Entonces, como el sexo pues requiere habitualmente cierta intención, cierto movimiento físico, cierto vigor en los movimientos, a menos de que queramos quedarnos quietos, ¿no? Si somos mujeres, decir, bueno, pues que me penetre mi compañero y yo me quedo aquí tranquilita sin moverme mucho. Pero en términos generales, lo ideal sería mantener niveles adecuados de glucosa, por supuesto. Y además, la pregunta del millón es cómo hacerle, ¿no? Como para que persista el erotismo, sobre todo en aquellas parejas que están, digamos, conviviendo el mismo techo, están viviendo bajo el mismo techo desde hace muchos años, y ahí es donde entra también el agravante del COVID, ¿no? Según los estudios, en términos generales, conforme avanza la convivencia bajo el mismo techo, la frecuencia sexual de las personas va disminuyendo. No desaparece, pero sí va disminuyendo. Recordemos que de las etapas del amor, la etapa de enamoramiento, que es un estado alterado de la conciencia, que dura entre 3 meses y 3 años, y que se caracteriza por aumento de ciertas sustancias en el cerebro que nos tienen literalmente drogados, ¿no? De amor, literalmente, ¿no? Que son la dopamina, esa aumenta mucho el deseo sexual, la feniletilamina, que nos hace sentir bien y como ¿no? Como muy a gusto, muy contentos. La adrenalina y la noradrenalina, que nos hacen sentir así como con mucha pila y con taquicardia y con mariposas en el estómago cuando vemos al ser amado. Pues esas sustancias se secretan entre 3 meses y 3, digo yo, desafortunados años, cuando duran mucho. Es que son muchos años, ¿no? Porque está uno drogado durante 3 años, entonces imaginarán lo que significa eso, ¿no? O sea, de tomar malas decisiones, ¿no? De exaltar las cualidades positivas de la persona amada, de no ver nada de lo negativo. O sea, hay una idealización tremenda durante el enamoramiento. Y después llega el amor cotidiano, con suerte. Hay personas que dicen, bueno, ya terminó el enamoramiento, a mí esto de lo cotidiano ya no me gustó, yo aquí cuelgo mis tenis y me voy, ¿no? Y que necesito volver a sentir eso. Entonces, aquellas parejas que sí llegan al amor cotidiano o amor predecible, los dos son amores verdaderos, tanto el enamoramiento como el cotidiano, pero bueno, el cotidiano, muchos le llaman amor verdadero, cuando en realidad, pues, es lo que sigue del enamoramiento. Pues es un amor mucho menos efervescente, es un amor mucho más predecible. Entonces, el poder mantener la vida sexual activa en esas circunstancias en donde ya está muy cotidianizada nuestra relación, en donde a lo mejor pues los hijos nos distraen mucho, o los hijos son la parte de nuestra vida de la que más conversamos, ya no hay muchas sorpresas en la pareja, ya no hay mucho misterio. Bueno, pues aquí el truco es aumentar el misterio, aumentar la sorpresa y eventualmente aumentar el distanciamiento. Paradójicamente, para que exista deseo sexual, se necesita oxígeno, y el oxígeno es todo menos la convivencia tan cercana, ¿no? Y aquí es donde entra el tema COVID, ¿no? Porque decimos, bueno, de por sí, si eran parejas que vivían la cotidianidad, si de por sí eran parejas que vivían, digamos, un amor bastante predecible y poco efervescente, si de por sí era rutinaria su relación,
Ahora con el confinamiento, pues te podrás o se podrán imaginar lo que vemos los terapeutas de pareja y sexuales en los consultorios. O sea, la realidad es que hay muchas parejas en crisis, ¿no? Justamente por este exceso de convivencia, porque no hay espacio, ¿no? Para cada quien, no hay como espacio vital a nuestro alrededor. Además, si tenemos hijos y están en clases en línea, nos tenemos que ocupar de muchas cosas al día a la vez, de nuestro trabajo, ¿no? De ayudarles a los niños con sus clases, de hacer el quehacer doméstico si no tenemos quien nos ayude, de ver quién hace la comida, cómo vamos a lavar los trastes, quién limpia, es decir, un sinfín de cosas que normalmente no se vivían así o se vivían de una forma distinta, ¿no? Entonces hemos tratado o hemos tenido que adaptarnos a una nueva forma de vida que sí ha perjudicado definitivamente la forma de llevarnos, ha aumentado la violencia intrafamiliar y hay estudios muy interesantes, ¿no? Que se han llevado a cabo y se ha visto que ha aumentado tanto para los hombres como para las mujeres, pero las mujeres hay más mujeres víctimas de abuso que varones, ¿no? Por el confinamiento. Y por otro lado, bueno, pues la vida sexual también se ha visto afectada, ¿no? Pues en nosotros, en todos los seres humanos, tan es así que, bueno, las estadísticas dicen que la adquisición de juguetes sexuales, por ejemplo, ha aumentado, así como la utilización de pornografía, ¿no? Porque las personas, bueno, pues ya se cansaron de la interacción en pareja y entonces, bueno, necesitan un espacio a solas, aunque sea en el baño, ¿no? En donde no estén interferidos ni por niños, ni por el esposo, ni por la esposa, ¿no? En donde hacer el amor, pues no sea eso, pues, o sea, sino que sea la obtención del orgasmo, de una eyaculación sin tanto trámite, ¿no? Y entonces, efectivamente, el autoerotismo ha aumentado. Sí. Entonces, sí es interesante lo que pasa, o sea, ¿cuál sería el truco? ¿Cuál sería, digamos, la fórmula? Pues la verdad es que no hay tal fórmula. Yo lo que hago con mis pacientes es, les pido que de alguna manera, aunque sea bajo el mismo techo, porque cada quien esté en su habitación, que cada quien tenga su, digamos, actividad laboral, que no estén hombro con hombro, porque además eso ha suscitado otra serie de problemas, entre otras, ¿no? El hecho de que se miran las computadoras, entra el mensaje, entonces empieza el celo, ¿quién es fulanita que te está mensajeando? ¿Quién es fulanito? ¿No? ¿O por qué pone tanto interés en ti? Cosas que en un contexto laboral, en nuestras oficinas, pues no estaríamos compartiendo con nuestro cónyuge, ¿no? Entonces, la verdad es que parte del truco es que haya un poco más de misterio, que haya un poco más de separación y aire que respirar, y eso implica trabajar, a lo mejor que alguien se vaya a hacer home office a otro lado, si tiene otro lugar, puede alquilar otro lugar o puede irse, ¿no? De estas oficinas que se consiguen, sí, ¿no? Oficinas virtuales, o a lo mejor, bueno, si no hay los medios, si no existen los medios, pues en otra habitación, aunque sea, ¿no? Entonces eso es importantísimo. Bueno, me imagino que te ha tocado, porque lo decíamos al inicio del programa, lo estabas platicando, pues como en este confinamiento ha habido muchas separaciones, o sea, porque es un hacinamiento dentro de las casas, tienes que atender el trabajo que te dejan en tu casa, ayudar a los niños a hacer la tarea, estar viendo a las personas, a tu familia todo el santo día, y bueno, pues eso crea mucho conflicto, la violencia, tú misma ya lo dijiste, hay cifras verdaderamente alarmantes, ¿no? De violencia intrafamiliar que ha aumentado. Pero entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú agregarías para este tipo de conflictos que ya se están viviendo? Miren, si las parejas lo deciden así, bueno, finalmente los moteles y los hoteles ya están abiertos, ¿no? En gran parte de la República, por lo pronto en la Ciudad de México hay moteles que se pueden utilizar, entonces hay parejas, como algunos de mis pacientes así le hacen, ¿no? De alguna manera, un día a la semana o 2 días a la semana, si tienen los medios, se van a un hotel, se aíslan y de alguna manera pueden estar con cierta privacidad, al menos ellos dos, ¿no? O sea, como para cambiar un poco la ambientación y darle un poco más de chispa al encuentro sexual. Por otro lado, bueno, pues sí vale la pena en casa, para que no haya tanto conflicto, repartir las funciones de cada quien y que no sea tanto problema y que haya pleito todos los días por quién cocina, por quién lava, por quién limpia, por quién paga, por quién hace, sube y baja, que hace el súper, que si lo pide, ¿no? O sea, se tiene que organizar. Después de un año ya deberíamos tener como muy resueltas estas funciones para no sentirnos agobiados en la interacción. Por otro lado, tener una comunicación franca y abierta, eso es importantísimo, Maru, y hay veces que a pesar de la convivencia tan intensa,
las personas se dejan de hablar. Entonces hay que hablar en primera persona y hablar de cómo se siente cada quien, hablar si me siento triste, hablar si estoy deprimido, hablar si me siento muy ansioso, si estoy preocupada, darle un tiempo, digamos, a la convivencia familiar, ¿no? Pero no rutinaria, sino como para enfrentar, ¿no? Las preocupaciones, los malestares y las alegrías de todos, ¿no? Incluidos los hijos. Entonces sí es importante esta verbalización de emociones y de sentimientos y que haya como cierta constancia en ese sentido, ¿no? O sea, de que podamos comunicarnos con eficacia, asertivamente, intercambiando información importante de cómo está cada quien. Y claro, bueno, si necesitamos ayuda, pues buscarla y encontrarla, ¿no? Porque también ese es otro tema, que hay muchas personas que dicen, no, bueno, me automedico, o bueno, lo dejo pasar, o estoy deprimido, pero pues no importa. O sea, recordemos que tanto las disfunciones sexuales, sobre todo si se deben a problemas físicos, como la depresión, que es un asunto físico, ¿no? Porque hay un desequilibrio en los neurotransmisores, evidentemente, pues requiere la atención tanto psicoterapéutica como médica, es decir, combinada. Médica en el sentido de que vale la pena saber que existen antidepresivos y que hay médicos que los prescribimos y que son altamente eficaces y no causan adicción. Entonces, bueno, pues no hay que resistirnos a los diagnósticos y no hay que resistirnos, ¿no? A la farmacoterapia, que muchos pacientes dicen, no, es que me resisto. ¿No? Es como resistirte a la diarrea, pues no hay manera de resistirte a la diarrea, o sea, por vía mental no vas a controlar la diarrea, la depresión tampoco la controlas mentalmente, ¿no? Pero desafortunadamente hay como una falsa creencia de que como la depresión ocurre en el cerebro, bueno, pues está a cargo de cada quien decidir si se deprime o no se deprime uno, cosa que es absolutamente falso, ¿no? Es como querer controlar mentalmente una neumonía y decir, no, pues no me voy a tomar el jarabe, no me voy a tomar el antibiótico, no me voy a tomar el broncodilatador, porque lo puedo controlar mentalmente. Y así no es. La depresión tampoco. Y hay muchas personas, desafortunadamente, bajo el mismo techo, haciendo home office y, por supuesto, deprimidas. Entonces hay que buscar atención médica de manera oportuna. Bien. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa en esta conversación con la doctora Rampazzo y tenemos a continuación nuestra cápsula de salud. Qué comemos, qué tenemos que cuidar y con una experta también, Mónica Hurtado. Y ahorita regresamos con esta conversación. Consejos de salud para una mejor calidad de vida. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Y en esta cápsula quiero platicarte sobre algo que hoy nos está pasando. Cómo llevar mi diabetes, mi vida laboral y ahora el confinamiento en este COVID. Bueno, pues mira, parece ser que pudiera ser difícil, pero no lo es, ¿no? Hay que combinar el cuidado de la diabetes con la vida laboral. Pero pues por un lado tenemos que controlar la ingesta de alimentos, la práctica de ejercicio físico que hoy dentro de casa a veces se complica, la medicación diaria, tu descanso y realizar tus tomas de glucemias capilares para conseguir un buen control de la glucosa en sangre durante todo el día. Y por otro lado, seguramente tenemos que cumplir algunos horarios laborales que hoy por el momento desafortunadamente nos estamos excediendo en estar frente a las computadoras o frente al trabajo. Sin embargo, bueno, pues hay que tratar de mediar este estrés de nuestro día a día para que no nos afecte nuestra rutina de control de la diabetes. No te preocupes, es posible conciliar la diabetes, su tratamiento y la vida laboral. Te doy algunos consejos. Una de las principales maneras para poder encontrar una buena combinación que te permita tratar tu diabetes con total normalidad en tu trabajo, ahora por ejemplo haciendo home office, es asegurándonos que todos los de tu empresa estén informados sobre tu condición. Recuerda que es muy importante informar por cualquier cosa, por si desafortunadamente en algún momento tuvieras alguna complicación, bueno, pues ellos ya tienen el antecedente. Esto, bueno, pues va a ayudar a que ellos estén informados, a que obviamente pues puedan estar con una sensibilidad mejor hacia la condición y bueno, pues también pues darnos a veces la oportunidad de ausentarnos en algún momento que lo necesitemos para algunas evaluaciones. También pues va a incrementar la seguridad
de ti para con tu empresa. Y bueno, pues al final del día, hoy el autocuidado de la salud en un ámbito laboral es de lo que más se está, digamos, como no condicionando, pero sí lo estamos valorando. Esa es la palabra. Estamos valorando que hoy todas las personas, colaboradores, es decir, aquellos trabajadores que somos como parte de una empresa, tengamos este autocuidado, porque el tener un autocuidado de nuestra salud va a hacernos más productivos y vamos a tener menos ausentismo por alguna enfermedad. De otra manera, también hay que empezar a mantener las rutinas de la alimentación, es decir, mantengamos los mismos horarios siempre, desayuno, colación, comida, colación y cena, independientemente si tienes reuniones, videoreuniones, llamadas, videollamadas, envíos de correo. Tú debes de tener presente cuáles son tus horarios de comida, así es que yo te recomiendo que te pongas algunas alarmas para que esto suceda. También, bueno, pues poder realizar algunas pausas activas cada hora, cada 2 horas, nos va a ayudar, primero, a mantener nuestros valores de glucosa, 2, a disminuir el estrés y por supuesto, pues también nos va a mantener más activos. Entonces, estos al menos 3 tips los podemos ir llevando poco a poco. Recuerda que si quieres cambiar de hábitos, tiene que ser poco a poco, de manera permanente, y además, pues los tenemos que practicar todos los días. También es importante que sepas que mientras más informados estén en tu empresa de tu condición y de tus valores, va a ser mejor el trato y sin duda va a ser muchísimo mejor este autocontrol que tú puedas tener. Es momento de que nos cuidemos, es momento que aprovechemos este resguardo saludable para sacar lo mejor de él. Vivamos de manera positiva. Yo me despido, soy Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud, y nos escuchamos en una cápsula más. Y seguimos en Diabetes y yo esta tarde de viernes hablando con una experta en terapia familiar y terapia sexual, la doctora Claudia Rampazzo. Claudia, pues ya perfilabas las afectaciones que está teniendo la pandemia en todos los ámbitos, pero obviamente que la vida sexual es uno de estos ámbitos que están siendo afectados. ¿Y cómo es que ya nos definías que hay demasiadas cosas en las que pensar, ¿no? Hay que pensar en la enfermedad que nos ocupa, si vives con diabetes, la que tenías, la situación económica, tantas y tantas cosas que nos preocupan. ¿Cuáles serían como tus recomendaciones, no para que no nos afecte, sino para evitar que todo lo que está pasando tenga un impacto negativo en la vida sexual? Bien, pues es interesante esto y quisiéramos que hubiera una fórmula. No hay una fórmula como tal, pero sí hay sugerencias y sí hay recomendaciones que también han sido publicadas, ¿no? Porque eso es lo que vale la pena tomar en cuenta, ¿no? O sea, lo que dicen los especialistas o los expertos al respecto. Entonces, lo que dicen todos es mantengan una rutina. Yo ya sé que estamos hasta el gorro de la rutina a veces, pero me refiero a la rutina de bañarnos, arreglarnos, como cuando íbamos a salir, pues, o sea, a lo mejor ahorita tenemos la ventaja de que no nos vamos en el tráfico, no subimos al coche, todo lo vemos desde casa, pero tener una rutina, ¿no? Que sea saludable, en el sentido que si antes hacía ejercicio, pues me pongo a hacer ejercicio en la mañana, si es que así era, ¿no? Si desayunaba rápido, pues ahorita darme un chance para poder desayunar con un poco más tiempo y elegir muy bien qué es lo que voy a desayunar, ¿no? Por otro lado, bueno, pues sí es importante exponernos a la luz solar, también eso es importante, más allá de la pantalla de la computadora o del espacio cerrado, de la luz artificial, es importante tomar el sol, exponernos a la luz solar. Eso hace, ¿no?, que ciertos neurotransmisores y ciertas sustancias en el cerebro se activen y prevengamos la depresión, ¿sí? Entonces, bien importante, es que muchas personas están en casas muy oscuras o en departamentos muy oscuros, ¿no? Y todo el día están metidos viendo la computadora, entonces no ven la luz solar. Entonces sí hay que darse un espacio, abrir una ventana o salir a la luz solar, dar un paseíto. Por otro lado, los paseos al aire libre, el ejercicio,
sí es importante, o sea, si sabemos que si utilizamos protección, si no estamos en un lugar hacinado donde no haya personas, podemos caminar y pasear al perro tranquilamente y eso es bien importante, ¿no? Mantener la actividad física, mantener la convivencia con nuestras mascotas si tenemos mascotas, ¿no? Cambiar un poco de escenario, ir al parque, ver un poco de verde, eso es importantísimo. Entonces, básicamente eso, tener horarios para desayunar, comer y cenar, lo que normalmente acostumbrábamos, tener mucho tiempo también, o el más que se pueda, para el esparcimiento, para la diversión, sí es importante eso, ¿no? Si nos gustaba escuchar música, pues escuchar música o procurar hacerlo. Si nos gustaba bailar, pues en unos 10 minutitos que tengamos de descanso, movilizarnos, ponernos a bailar, ponernos de otro mood o no, con otro humor, pues, dependiendo de la música que pongamos, no pongan música depresiva, ¿no? Tengan también el tiempo para, no sé, para algunas bromas con sus parejas, para algunos chistes, o sea, el reírnos a pesar de esta circunstancia que puede ser difícil pensar en reírnos, pero no perdamos la fe en que algo nos haga reír y nos desencadene una carcajada porque eso nos hace mucho bien. En pareja, bueno, pues ser muy claros, ¿no? No tener la obligación de tener sexo. El sexo es la diversión de los adultos y en parte es reflejo también del bienestar que hay entre las personas que conforman la pareja. Entonces, cuando no hay sexo, ¿no? Porque la pareja no está bien, pues tampoco podemos exigir el sexo, como diciendo, hay que hacer el amor y hay que tener sexo a fuerza porque eso forma parte de la salud sexual. Pues no. El sexo, o sea, es como, siempre digo que es como la lectura, ¿no? Pues de repente si no se te apetece, pues no puedes obligar a las personas a divertirse leyendo y tampoco los puedes obligar a que se diviertan teniendo sexo, ¿no? Es un poco la misma historia. Entonces no es una obligación, no hay que verlo como una obligación y si mi pareja tiene más ganas que yo, pero yo no deseo, por ejemplo, ser penetrada, pues puedo negociar con mi pareja el que podamos hacer otras cosas, qué sé yo, a lo mejor te acaricio, en lo que tú te masturbas, yo te beso y te beso todo el cuerpo y la pasamos bomba, o viceversa. Tú tendrás disfunción eréctil por la pandemia, porque perdiste el trabajo, porque te sientes menos hombre o porque tienes diabetes mellitus, bueno, pues no importa, eso tampoco es una limitación para que nos abracemos, para que estemos desnudos, para que besemos el cuerpo, para que nos toquemos, para que nos manifestemos el amor y el cariño, ¿no? A través de este apapacho, o sea, no hay que limitar el sexo a los genitales, eso es importantísimo, ¿no? Entonces, Claudia. básicamente serían mis sugerencias. Sí, dime. ¿Y qué pasa? Bueno, porque si tu pareja, pues no necesariamente vive contigo en tu casa, sino, bueno, vive en otro lado, y pues ahora con lo del COVID, pues ya no te abrazas, ya no tienes miedo de besar, tienes miedo de tocar porque sientes que te puedes contagiar de COVID. Entonces, ¿cuál sería la sugerencia? Porque, pues sí, pensamos que también por las relaciones sexuales, ¿cómo voy a besar a mi pareja? No me voy a hacer que me contagie de COVID. Claro. Entonces eso nos aísla más en lugar de acercarnos, porque bueno, ahora es no tocarse, la distancia entre las personas y todo esto, ¿no? Por lo del confinamiento. Sí. Lo que vale la pena, Maru, y es interesante lo que preguntas porque es una realidad en muchas personas, ¿no? El que las parejas no vivan bajo el mismo techo, ¿no? Unos porque conviven demasiado y otros porque no se pueden ver. La cosa es que nos ha llevado a todos entre las patas, ¿no? Este virus. Efectivamente, las personas que están lejos, digo, gracias al cielo y a la tecnología, pues tenemos manera de podernos ver, porque en otras épocas hubiera sido, pues te mando una carta y me respondes en 2 meses, ¿no? Entonces, hay que utilizar lo más que se pueda, digamos, la tecnología, o sea, utilizar videollamadas, practicar si así gustan, ustedes si les gusta, el sexting, ¿no? El sexting es el hecho de mandarnos imágenes desnudas, sensuales, digamos, con intencionalidad erótica, imágenes de mi cuerpo que yo le mando a mi pareja con la intención de que las disfrute y se excite, ¿no? Y viceversa, pues, o sea, mi pareja me las manda a mí. Entonces, el sexting en ese sentido, si somos una pareja establecida, somos mayores de edad y es de mutuo acuerdo, pues puede ser muy útil. Y hay muchas personas que a través de la videollamada se masturban, a través de la videollamada tienen un encuentro sexual virtual, a través de este envío de imágenes y recepción de imágenes, la pasan muy bien, ¿no? Y casi, bueno, pues solamente falta el tacto y el olfato, ¿no? De su pareja, porque el resto sí lo pueden ver y lo pueden escuchar y lo pueden observar. Entonces, esa es una alternativa.
La otra alternativa, Maru, bueno, aunque conlleva un riesgo y no es 100% seguro, pero bueno, nos podemos hacer pruebas de detección de COVID, ¿no? Y una vez que tengamos la certidumbre de que ninguno de los dos la tienen, aunque insisto, pues a lo mejor me hago la prueba hoy y sale negativa y mañana tú y yo nos vemos y ya soy positivo, ¿no? Entonces, es un volado, ¿no? Pero muchas parejas así le están haciendo, ¿no? Verificando con el médico que no hayan tenido ninguna sintomatología, sacándose pruebas o exámenes de laboratorio, y finalmente si viven en otro lado, en otra ciudad, pues se reúnen, ¿no? Algunos días para poder estar juntos y para poder incluso tener relaciones sexuales, ahora sí que sin sana distancia, porque las relaciones sexuales pues así son, ¿no? Normalmente comparte uno lo más íntimo del ser y de la piel y de la anatomía, así que bueno, pues ahí no se puede mantener sana distancia, digo, habría manera de tener sexo con cubrebocas y con careta, pero pues sería un tanto cuanto complicado, ¿no? Así que bueno, yo creo que lo más oportuno es que saquemos una prueba negativa y nos podamos ver en ese sentido, aunque no es 100% seguro, porque bien sabemos que se puede manifestar después. Entonces, bueno, pues utilizar todo lo que tenemos en nuestras manos, ¿no? Todos los medios electrónicos, las videollamadas, el mandarnos fotos, el contarnos historias, el hacer un juego de roles, ¿no? A través de una videollamada, por ejemplo, ¿no? Podemos imaginarnos que somos distintas personas o que somos personajes de una película y vamos a, digamos, sorprendernos con los relatos que le vamos, leyendo o relatando, valga la redundancia, al otro, ¿no? Entonces, pues hay maneras de hacer eso, ¿no? A lo mejor estrenar, pues aquella ropa sensual que me había comprado y que por la pandemia ya ni viste, ¿no? Entonces, bueno, pues te la puedo enseñar a través de una videollamada, ¿no? Y bueno, pues básicamente eso, la verdad es que no hay una fórmula que sea, digamos, 100% infalible como para que el amor y el sexo se mantengan. Definitivamente esta pandemia, entre otras cosas, hace que las personas nos impactemos diariamente con noticias de muerte, ¿no? Con cierta sensación de desesperanza, ¿no? Es muy factible que sintamos que estamos como viviendo en un túnel, ¿no? En el cual no vemos pues la luz al final, porque todavía no sabemos qué vaya a suceder y si vamos a permanecer encerrados un año más. Entonces, obviamente eso afecta a las emociones, afecta a las relaciones, afecta a los niños, afecta a los adultos, afecta a las relaciones de pareja, afecta a la posibilidad de conseguir pareja, ¿no? Y incluso de especular qué viene después, ¿no? O sea, este mundo de las expectativas y de que vamos a construir juntos un futuro, pues de repente no vemos el futuro, ¿no? Pues sí hay muchas personas que dicen, yo ya no sé qué ver, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso y hay que ser poco exigentes, o sea, se vale también quejarnos y decir estoy harta o estoy harto o necesito llorar o necesito salir a correr o necesito llorar en este momento y que, ¿no? Y que me ayudes y que me distraigas y que me cuentes otra cosa, entonces eso también se vale y hay que entender que pues el impacto es inevitable y eso no necesariamente implica que uno sufra, pues, o sea, igual la pasamos mal, pero no necesariamente nos vamos a morir, pues, ¿no? Entonces es importante tener como ese enfoque de que, bueno, pues hay cosas inevitables y las que podamos controlar, las controlaremos y las que no, pues no hay manera, ¿no? Claudia, y lo mencionaste muy bien, darse los espacios, ¿no? Que estemos en el mismo lugar, en la misma habitación, porque si no nos queda, solo tenemos una habitación o dos, pues tendremos que estar conviviendo, pero claro, hay espacios, ¿no? Que deben ser respetados por cada uno, porque a veces nos cuesta trabajo. ¿Qué te parece, Claudia, Maru, si vamos a escuchar una cápsula referente a todos los términos científicos que a lo largo de esta interesante charla contigo hemos escuchado para tener todo este conocimiento muy claro? Y después de la cápsula con el glosario, regresamos contigo. Glosario, para conocer los términos médicos. Coito, acto consistente en la introducción del pene en la vagina. Síndrome de estrés postraumático.
Es un tipo de trastorno de ansiedad. Puede ocurrir después de que uno ha experimentado un trauma emocional que implica una amenaza de lesión o de muerte. Sistema cardiovascular o circulatorio. Está compuesto por el corazón y los vasos sanguíneos, una red de venas, arterias y capilares que suministran oxígeno desde los pulmones a los tejidos de todo el cuerpo a través de la sangre, gracias al bombeo del corazón. Sistema neurológico. Conjunto de órganos y estructuras de control e información del cuerpo humano, encargado de transmitir impulsos eléctricos a lo largo de una vasta red de terminaciones nerviosas. Inervación. Acción del sistema nervioso sobre los órganos del cuerpo mediante la transmisión de impulsos nerviosos. Disfunción eréctil. Ocurre cuando se tiene dificultades para lograr o mantener una erección. Esta disfunción es más común a medida que se envejece, pero no es parte natural del envejecimiento. Eyaculación precoz. Ocurre cuando un hombre eyacula antes de lo deseado, al tener relaciones sexuales. Se presenta en 1 de cada 3 hombres. Eyaculación retardada. Trastorno en el cual se necesita mucho tiempo de estimulación sexual masculina para que el hombre alcance el clímax y libere semen a través del pene. Seguimos esta tarde en el programa Diabetes y yo y estamos teniendo una conversación muy interesante con Claudia Rampazzo, médico, terapeuta sexual y familiar. Y Claudia, pues ya hablaba sobre la pandemia y las relaciones sexuales, pero hay una pregunta siempre en el ambiente y es si no solo, o sea, si no das besos, si te evitas que haya este intercambio de saliva, de gotículas que le puedan llegar al otro, también los fluidos que se intercambian durante un coito pueden ser riesgo de contagio de COVID. Bueno, el coito per se, hasta donde yo sé, no genera, digamos, un riesgo. O sea, si, al margen, déjenme les digo que los pacientes que he tenido que tienen COVID dicen, no, bueno, ¿qué tener sexo ni que nada? O sea, no tienes ganas ni de jalarle el excusado. O sea. Entonces, la verdad es que no dan ganas de tener relaciones sexuales. Pero bueno, en aquellos casos leves, ¿no? O habrá casos asintomáticos en donde sí tengan deseo sexual y tengan ganas de tener relaciones sexuales. El coito per se, el semen, la lubricación vaginal, no son medios en los cuales se transporta el virus. O sea, recordemos que el virus se pasa por aspersión, por el aire, ¿no? Por gotitas que salen de nuestra boca, ¿no? Por platicar, por estornudar, por toser, por gritar, por cantar, ¿no? Entonces, pues durante el sexo si hay besos, evidentemente besos lengua con lengua, pues sí hay manera. Pero otra manera que se ha visto por la cual se transmite este virus es por la materia fecal. Entonces, en aquellos casos en donde haya no coito vaginal, sino coito anorrectal, bueno, ahí sí tendríamos un problema, ¿no? De hecho, incluso, o sea, a la hora de defecar y a la hora de justamente bajar el agua, pues hay, o sea, normalmente lo que uno percibe, los olores que uno percibe son moléculas de lo que estamos oliendo. Entonces, si hay olor a materia fecal, normalmente son moléculas de materia fecal que potencialmente pueden tener el virus. Entonces, el mismo hecho de compartir el baño con alguien que esté infectado y que defeque en ese baño y que nosotros respiremos en ese baño, cabe la posibilidad de infectarnos, o sea, al margen de que pues estas pequeñas partículas vuelan hasta el cepillo de dientes que luego nos metemos a la boca. Entonces, pues sí, o sea, el decir que las relaciones sexuales no son riesgosas, no, pues claro que lo son, ¿no? Con todo y que la mayoría de las personas que se saben enfermas no tienen ganas, no tienen muchos deseos de tener relaciones sexuales, pero sí, de que se puede contagiar por ahí, sí. Sin embargo, no por el semen y no, por ejemplo, por el sexo oral, ¿no? O sea, no sería una forma, o el compartir fluidos sexuales. Entonces, esa no es una manera. Claudia, ¿cuáles serían los momentos, porque tú eres una terapeuta de pareja también, sexual de pareja, y cuál sería el momento en que sí se debe de acudir
a una ayuda profesional? Porque nos da miedo, porque no tenemos comunicación, porque no lo hablamos. ¿En qué momento crees que la pareja debe de acudir ya a visitar, así como visitas a un psicólogo o a otro especialista en salud, Sí, claro, a una claro. terapeuta sexual? Pero sobre todo cuando las parejas llegan a un punto en el cual ya no pueden negociar, lo que sí es así una buena razón por la cual pueden hacer uso de tal cual del terapeuta como una herramienta de negociación. O sea, cuando ya se complica la comunicación, cuando ya no llegamos a acuerdos o nos cuesta muchísimo trabajo, nos cuestan muchas lágrimas llegar a esos acuerdos o nos cuestan muchos gritos, ¿no? Porque hay parejas que para llegar a un acuerdo gritan durante una semana, ¿no? O el hecho de que haya conflictos, o sea, el hecho de que tú no seas lo que yo deseo que seas o viceversa, y el que tú hagas cosas que a mí no me parecen, y que además no sepamos ni cómo satisfacer al otro, ni sé qué pedirle al otro para que me pueda satisfacer a mí, bueno, pues puede ser un momento para buscar ayuda en una terapia de pareja. Si tenemos disparidad en cuanto, por ejemplo, a deseos o necesidades sexuales, eso también puede ser un motivo de búsqueda de terapia sexual, ¿no? O sea, el hecho de que uno de los dos tenga más ganas que el otro, el que ella a lo mejor ya no alcance el orgasmo, le cueste mucho trabajo, qué sé yo, lubricar su vagina o sentirse excitado a nivel central, el que él, como dijimos, tenga disfunción eréctil, el que, vaya, el que haya cualquier disfunción, o sea, desde imposibilidad de penetración, eyaculación rápida, eyaculación retardada, poco deseo, eso puede ser motivo de la búsqueda de una terapia de pareja y sexual. Cuando hay violencia, eso también puede ser una alternativa, violencia tanto verbal, emocional, física, ni se diga, ¿no? Pues ahí sí se requiere una intervención bastante rápida por parte de un terapeuta, al margen de que lo recomendable en esos casos es que las parejas se separen de manera terapéutica justamente para romper ese círculo de violencia, porque si no, ese va a seguir, ¿no? Y bien sabemos que las personas así estamos, ¿no? O sea, a veces peleamos y luego nos reconciliamos y luego pasamos por una etapa de luna de miel y luego otra vez va a surgir un factor que nos haga desilusionarnos, enojarnos y otra vez nos vamos a enojar. Y si eso escala y escala, bueno, pues puede llegar a niveles de violencia altísimos. Entonces esa puede ser otra razón por la cual busquen las parejas a un catalizador de procesos que es un terapeuta de pareja, porque finalmente eso es, ¿no? De repente dicen, bueno, tú eres un referee, pues bueno, pues el hecho de ser terapeuta, ¿no? Y que la gente interpreta que ser como intermediario o referee, en realidad es que somos catalizadores de procesos, o sea, aceleramos el proceso que normalmente se daría en las personas y lo hacemos de tal manera que duela menos y se requiera menos inversión de tiempo y menos inversión emocional, ¿no? Entonces, pues esas serían las causas, Maru. Entonces es importante tomar en cuenta esos aspectos para buscar ayuda y no dejarlo pasar, dejarnos ayudar, entender que la ayuda tampoco es eterna, ¿no? Pero puede ser muy efectiva en unas cuantas sesiones. Y justo estamos llegando ya a los últimos momentos de este programa, Claudia, y a mí me gustaría preguntarte respecto a estas pastillas que ya lo mencionábamos, la disfunción eréctil puede ser una de las repercusiones que tenga la diabetes o muchas otras cosas. Y es muy importante porque tú puedes ir a una farmacia y compras la que tú quieras. Sí. ¿Cuáles serían las recomendaciones amén de ir con el médico y que el médico te dé la adecuada para ti? Sí. Porque la automedicación es un problema en México Claro. grave. ¿Y esto de automedicación nos podría causar algún problema? Sí, fíjate que es interesante tu pregunta y tu comentario, Gisela, al respecto. Mira, la mayor parte de las ventas de fármacos facilitadores para disfunción eréctil, ¿no? Llámese sildenafil, vardenafil, tadalafil, o incluso inyecciones intracavernosas que ahorita están agotadas. Los hombres se las autoprescriben, o sea, el 80% viene de la autoprescripción y menos del 20% son pacientes que llegan con la receta escrita por un médico. Entonces, es una situación grave porque en el caso específico de la disfunción eréctil, la mayoría de hombres mayores de 40 años que presentan disfunción eréctil, ¿no? Máximo si tienen 50 y con más razón si tienen 60 o 70,
En el 80% de los casos, la disfunción eréctil se debe a problemas físicos, pero físicos, como dije, como los que son afectados por la diabetes mellitus, por problemas cardiovasculares y problemas de la conducción nerviosa. Entonces, un hombre con disfunción eréctil después de los 40 años, si se automedica para recobrar la erección o mejorar la calidad de la erección porque ya no la tiene como antes y no ha ido al médico, muy frecuentemente está encubriendo una enfermedad de fondo, como por ejemplo la diabetes, que va a poner en peligro la vida. Y entonces el señor, en resumen, se va con su pastillita, se la toma, lo más seguro es que le funcione muy bien, ¿no? Tiene su erección y dice, pues ya la hice, ¿no? ¿Para qué voy al doctor? ¿Qué voy a revisar? Y por ahí tenemos a muchos hombres que tienen muy buenas erecciones con medicamentos que se autoprescribieron o que se lo prescribió el compadre, por así decirlo, prescripción, ¿no? Porque es sugerencia de cuates, o el mecánico, el vecino, ¿no? El tío, el sobrino, sí, tómate esto. Y desafortunadamente no le dan seguimiento a las enfermedades que pueden causar disfunción eréctil. Causas en México más comunes, repito, diabetes mellitus, que nos puede matar, sí nos puede matar si no la atendemos. Dislipidemia, colesterol y triglicéridos altos que nos tapan las arterias. Tan las tapan que una de las manifestaciones iniciales de que las arterias están tapadas es justamente la disfunción eréctil. Y en orden de aparición, primero se tapan las arterias del pene y las que le siguen en tiempo son las coronarias, Gisela. Entonces, el pene que no funciona es un órgano predictivo de enfermedad cardiovascular y de la presencia de un infarto cercano. Entonces, ojo con ese tema. Otra causa, hipertensión arterial, esa también causa disfunción eréctil. Otra causa, obesidad y deficiencia de testosterona. En México, con estos niveles tan altos que hay de obesidad y sobrepeso, pues la verdad es que muchos hombres tienen su barriguita y su cinturita de avispa, digo yo, ¿no? Tienen un perímetro abdominal notoriamente grande. Y recordemos que en la grasa abdominal y visceral, o sea, la que recubre los órganos, la testosterona, que es la hormona masculina por excelencia y la que le da al hombre todas las características masculinas, en esta grasa se convierte en estrógeno. Por eso los hombres con sobrepeso y obesidad tienen poca testosterona, tienen bastante más estrógeno del que deberían, y por eso les crecen las mamas, por eso disminuye el deseo sexual, y en algunas ocasiones se llega a achicar el tamaño del pene. O sea, el pene se va encogiendo. ¿Ok? Entonces, bueno, estos hombres con sobrepeso y obesidad tienen problemas serios con su respuesta sexual. Por la deficiencia de testosterona tienen menos deseo y para cuando tienen deseo no tienen erección. Entonces, ojo con eso. Entonces, ¿de qué es buena la automedicación? Para nada es buena la automedicación. Si tiene disfunción eréctil, por favor, consulta al médico y vaya con un médico que además sepa hablar del tema, porque también hay muchos que dicen, ay, usted a los 70 años, ¿para qué quiere una erección? Señor, pues mejor póngase a leer una revista, haga otra cosa, ¿no? Pasea al perro, o sea, como si la sexualidad se terminara por la edad, o sea, como si hubiera una fecha de caducidad, ¿no? O con las mujeres también, que dicen, ay, señora, pues usted ¿para qué quiere saber cómo funciona un vibrador si tiene 75 años? No. Bueno, pues hay médicos así. Si el médico es así, échense a correr y busquen a otro, por favor, búsquenme a mí. ¿Cómo podemos buscarte para acercarnos a ti, las personas que nos están llamando? Claro. Gracias a ti. Muchas gracias, sí, claro. ¿Puedes dar, por favor? Miren, en Twitter me pueden encontrar como @DRA Rampazzo, DRA de doctora, Rampazzo, que es mi apellido, con doble Z, @DRA Rampazzo, todo seguidito. En Facebook me pueden encontrar como doctora Claudia Rampazzo. Y si quieren les doy el número de teléfono, que es vintage, pero todavía lo usamos, que es el 55 5203 1179. Repito, 55 5203 1179, doctora Claudia Rampazzo, médico sexóloga y terapeuta de pareja. Pues muchas gracias por tenerte. Nos vemos pronto, claro que sí. También le queremos agradecer a todos los amigos que viernes a viernes se enlazan, ahora sí que se enlazan con nosotros y nos escuchan por Radio Educación, desde las frecuencias de Radio Educación, viernes en punto de las 12 del día. Gisela, todo el equipo que participamos, Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Brisa Sánchez, Gisela Ayala y María Eugenia Pulido. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias.
Radio Educación presentó Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo.